Buen día, ¿qué les parece si seguimos alimentando la base de datos de Anki desde la página web? Vamos a seguir en el mazo de hemato. Con el tema de síndromes mielodisplásicos. ¿Cuál es el origen de los síndromes mielodisplásicos? La mutación de la célula madre pluripotencial mieloide. Ante un anciano con anemia y volumen corpuscular medio normal o elevado, una de las primeras sospechas debe ser síndrome mielodisplásico. A ver, ¿cuáles son las características de este paciente anciano? Anemia y, y volumen corpuscular medio normal o elevado. La etiología fundamental de los síndromes mielodisplásicos es idiopática. En el estudio de médula ósea, en un síndrome mielodisplásico podemos encontrar, y lo más común, lo más habitual es encontrar hipercelularidad en médula ósea con alteraciones morfológicas en una, dos o tres series celulares, aunque esta también puede ser normocelular o hipocelular. La evolución más grave de un síndrome mielodisplásico es hacia leucemia aguda mieloblástica. Según la OMS, ¿cuál es el criterio fundamental para definir una leucemia aguda? Que más de un 20% de los blastos, que la médula esté ocupada por más de 20% por blastos. El tratamiento definitivo de los síndromes mielodisplásicos es el trasplante de precursores hematopoyéticos. Ahora vamos con poliglobulias. Definición de poliglobulia verdadera es incremento de la masa eritrocitaria y del hematocrito. Esto sería como la policitemia. Poliglobulia. Sí, solo se refiere a eritrocitos, así que yo creo que es como policitemia. Verdadera sería policitemia vera. ¿A partir de qué cifras de hematocrito se habla de poliglobulia? Superior a 55% en las mujeres y superior a 60% en varones. Acá dice que policitemia, también conocida como plétora, poliglobulia o eritrocitosis, es decir, si son sinónimos. Seguimos la eritrocitosis primaria, que cursa sin aumento de la eritropoyetina, también se denomina policitemia vera. Se trata de una neoplasia mieloproliferativa crónica. Porque si hubiera aumento de eritropoyetina, pues sería secundaria a este aumento. Pero como no hay ese estímulo, viene de la médula. ¿Cómo se puede diferenciar la eritrocitosis secundaria de la primaria? Por el aumento de la eritropoyetina en la secundaria, lo que no ocurre en la primaria. Es muy parecida a la pregunta anterior. Neoplasia que produce con más frecuencia poliglobulia es el hipernefroma o carcinoma de células renales. El tratamiento fundamental de las poliglobulias secundarias es sangrías o, ¿cómo les llamaban en el manual? Flebotomías, aunque flebotomía es más amplio, es otra cosa.
Sangrías para evitar sobre todo problemas trombóticos por la hiperviscosidad sanguínea. Terminamos poliglobulias y seguimos con síndromes mieloproliferativos crónicos. Vamos a ver esta primera pregunta. Tipos de neoplasias mieloproliferativas crónicas según la célula predominante. Y tenemos un montón. Predominio de eritrocitos, policitemia vera. Predominio de leucocitos, leucemia mieloide crónica. Predominio de plaquetas, trombocitosis esencial. Predominio de fibrosis medular con mieloptisis, es mielofibrosis agnogénica. ¿Por qué no pudo ser más sencillo, como que todo sea esencial? Eritrocitosis esencial, leucocitosis esencial. Bueno, nada es sencillo. Paciente varón de 50 años de edad con rubicundez facial, acúfenos, mareos, disminución de peso, sudoración nocturna y esplenomegalia. ¿Cuál es la sospecha? Policitemia vera en fase proliferativa. Acá hay que cambiarle el título, el tag, a síndromes mieloproliferativos. Síndromes mieloproliferativos crónicos. Características del hemograma en una policitemia vera. Hay aumento de número de hematíes y disminución de volumen corpuscular medio. Hay aumento de leucocitos, sobre todo neutrófilos. Y por último, aumento de plaquetas. O sea, todas las líneas celulares están aumentadas. Y muy bien. En un estudio de la médula ósea de un paciente con policitemia vera, que es lo más frecuente, una hiperplasia de las tres series, predominantemente de la serie roja. Enumera los criterios diagnósticos mayores de la policitemia vera: aumento de la masa eritrocitaria más del 25% del valor normal calculado, y el marcador de clonalidad, que es la mutación del JAK2. Esto en policitemia vera. Causa más frecuente de muerte en la policitemia vera: trombosis. Clínica de la mielofibrosis: síntomas de anemia, visceromegalias progresivas, esplenomegalia, hepatomegalia, lesiones óseas, hipertensión portal e hiperesplenismo. ¿Qué encontraremos en sangre periférica en un paciente con mielofibrosis? Una reacción leucoeritroblástica. Esa es la crisis. No, leucoeritroblástica. También me suena este término, pero como que era una crisis. Formas jóvenes de la serie roja y blanca, hematopoyéticas y dacriocitos, que eran las células en lágrima, y era por mieloptisis o hematíes en forma de lágrima. Ah, claro, es esto. Entonces mielofibrosis debe de ser lo mismo que mieloptisis, por lo que estudiamos ayer. Pero quiero buscar esto. Para hablar de trombocitosis, la cifra de plaquetas debe ser superior a 600.000 por milímetro cúbico. Las manifestaciones clínicas de la trombosis son fenómenos hemorrágicos y o trombóticos.
Varón de 43 años de edad con dolor y sensación de quemazón en manos y pies, esplenomegalia y 650.000 plaquetas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Antiagregantes plaquetarios. Varón de 75 años de edad con historia de trombosis venosa profunda y 750.000 plaquetas. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Terapia de citorreductora con hidroxiurea. Marcador característico de leucemia mieloide crónica es reordenamiento del gen BCR-ABL a través de la translocación 922, lo que se denomina cromosoma Filadelfia. Leucemia mieloide crónica, cromosoma Filadelfia. Características de la médula ósea en la leucemia mieloide crónica. Es hipercelular con incremento de la relación mieloide-eritroide. En un paciente de 54 años de edad diagnosticado hace un año de leucemia mieloide crónica, que comienza con una anemia progresiva, aumento de la hepatoesplenomegalia y aparición de blastos en sangre periférica, hay que sospechar que el paciente está aproximándose a una fase de leucemia aguda. Entonces, ¿qué es lo que nos hace sospechar? Que comienza con anemia progresiva, aumento de hepatoesplenomegalia y aparición de blastos. El tratamiento curativo de la leucemia mieloide crónica es trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos. El tratamiento inicial de elección para leucemia mieloide crónica, eso hay que agregarlo, es el imatinib, el mesilato de imatinib. El tratamiento inicial de elección para leucemia mieloide crónica y terminamos con los síndromes mieloproliferativos crónicos. Ahora leucemia linfática crónica. Y nos dice la pregunta, bueno, primero cambiamos aquí, leucemia linfática crónica. Ante un hallazgo casual de linfocitosis sanguínea debemos pensar siempre en leucemia linfática crónica, linfocitosis sanguínea. Si esa leucocitosis es a expensas de linfocitos maduros monoclonales, estaríamos ante una leucemia linfática crónica. Sí, ok, como estoy en una pregunta aparte, tengo que reformularla. Así que sería ante una leucocitosis a expensas de linfocitos maduros monoclonales, estaremos ante una leucemia linfática crónica. La forma más frecuente de leucemia en el mundo occidental y en ancianos es la leucemia linfática crónica. La misma respuesta en 3 preguntas. Esperemos que eso ayude y no confunda. Los linfocitos de la leucemia linfática crónica son de inmunofenotipo B. Son B cells. Desde el punto de vista inmunológico, la leucemia linfática crónica cursa con una inmunodeficiencia de tipo humoral,
con hipogamaglobulinemia. ¿Por qué era esto? Porque producen el mismo tipo de gamma globulinas y nosotros necesitamos muchos distintos para tener un buen sistema inmune. Los marcadores característicos de la leucemia linfática crónica son CD5, marcador T, CD19, CD20 débil, CD23, marcadores B. Una característica del frotis que nos haría pensar en existencia de una leucemia linfática crónica son las manchas de Gumprecht. Ahora vamos a buscarlas en cuanto terminemos la pregunta. Como son las manchas de Gumprecht, que nos hablan de leucemia linfática crónica, LLC. Ah, son las células en mancha, claro, que se hacen por la laminilla del frotis. Como son tan frágiles, se rompen y parecen una mancha. Muy bien. Pero creo que Gumprecht no lo habíamos visto. Nada más como células en mancha. ¿Cuál es la clínica inicial más habitual de un paciente con leucemia linfática crónica? La clínica inicial más habitual es asintomático con linfocitosis en sangre periférica. Siguiente página. Las manifestaciones más habituales que aparecen cuando progresa la enfermedad. Bueno, aquí vamos a especificar cuál enfermedad. LLC, leucemia linfática crónica. Las manifestaciones más habituales cuando progresa la LLC: anemia, hepatoesplenomegalia y adenopatías. La anemia y la trombopenia de la leucemia linfática crónica suelen tener un origen central por ocupación medular por linfocitos tumorales y autoinmune. Son menos frecuentes los fenómenos autoinmunes. La transformación más frecuente de la leucemia linfática crónica es hacia una leucemia prolinfocítica. ¿A qué denominamos síndrome de Richter? A la transformación de una leucemia linfática crónica a un linfoma de célula grande de alta agresividad, generalmente inmunoblástico. Varón de 85 años con 30.000 linfocitos en sangre, periférica sin otra sintomatología. Actitud más adecuada sería observación. Varón de 74 años con linfocitosis de 20.000 por milímetro cúbico y adenopatías cervicales, axilares e inguinales, se encontraría en estadio B. Si además de todo lo anterior presenta una hemoglobina de 9 gramos por decilitro y 80.000 plaquetas, se encuentra en estadio C. Bueno, voy a necesitar copiar ambas porque aquí me menciona todo lo demás y en Anki no me sirve todo lo demás porque van a ser tarjetas separadas. Así que copio todo y dejo la C nada más. Varón de adenopatías cervicales, axilares, inguinales, se encontraría, sin él se encontraría. Y presenta
una hemoglobina. Ahí está, quedó mejor. Ante la presencia de linfocitos, de linfocitosis, esplenomegalia, marcador CD25 y tinción para fosfatasa ácida resistente a tartrato. ¿Este era el FISH? Creo que sí. Debemos sospechar tricoleucemia o leucemia de células peludas. Linfocitosis, esplenomegalia, marcador CD25 positivo y tinción para fosfatasa ácida resistente. Quiero saber si este es el FISH. Fosfatasa ácida resistente a tartrato. Ah, no, este es TRAP. Tartrate resistant acid phosphatase. Bueno, le pongo acá TRAP para acordarme y por si lo preguntan con sus siglas en inglés. El aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea en tricoleucemia característicamente es seco por intensa fibrosis medular. Bien, una complicación infecciosa frecuente de la tricoleucemia es neumonía por legionela. Y última pregunta de las LLC, las leucemias linfáticas crónicas, y es característica la ausencia de adenopatías en no sé si está muy específica la pregunta, pero bueno, le voy a poner entre paréntesis LLC para saber de qué estoy hablando. Mieloma múltiple y tricoleucemia. Muy bien, cambiamos ahora subtítulo a leucemias agudas. Primera pregunta es: la etiología más frecuente de las leucemias agudas es idiopática. Es leucemias agudas. ¿Cuál es el tipo de leucemia aguda más frecuente en adultos y en niños? Mieloblástica y linfoblástica. Mieloblástica en adultos, linfoblástica en niños. La siguiente es: las alteraciones cromosómicas más frecuentes en las leucemias agudas son translocaciones que provocan activación de protooncogenes. Cuando en una leucemia linfoblástica encontramos más de 46 cromosomas, hiperploidía, esto confiere un pronóstico favorable. Y estas son las preguntas difíciles para Anki porque tienen mucha información, hay que relacionar, pero bueno, vamos a tratar de acomodarlas un poquito. A ver, empieza con variante M3. Variante M3 es la respuesta, pero necesito ponerlos junto a junto. Ok. Relaciona cada característica clínica con la leucemia más frecuente que lo produce. Aquí copio, acá pego, vuelvo. Y así quedó ya ordenado. Coagulación intravascular diseminada, variante M3, infiltración del sistema nervioso central, leucemias agudas linfoblásticas y variantes M4 y M5,
masa mediastínica por crecimiento del timo, leucemia linfoblástica de células T de timo, está muy fácil esa, infiltración de piel y encías, variantes M4 y 5, igual que acá del sistema nervioso central, y por último infiltración testicular, leucemias agudas linfoblásticas. Esta pregunta dice el diagnóstico definitivo, pero no dice de qué. Eso va a ser un problema en Anki, así que vamos a ponerle de leucemia aguda. Definitivo de leucemia aguda se realiza mediante punción medular, objetivando una infiltración por blasto superior al 20% de la celularidad medular. El objetivo del tratamiento de las leucemias agudas es la remisión completa de la enfermedad. La siguiente también va a estar tricky porque no menciona la enfermedad, la ponemos aparte. Y acá es el objetivo. ¿Cuál es la variable pronóstica más importante en leucemia aguda? La respuesta al tratamiento. Vamos a la siguiente página, tratamiento de elección en leucemias agudas mieloides, variante M3. Inducción, consolidación y mantenimiento, este último dura 2 años. Y ácido transretinoico, que en inglés será all transretinoic, por eso es el A, all transretinoic acid, y quimioterapia. Muy bien, entonces son que 3 pasos: inducción, consolidación y mantenimiento de 2 años, y ácido transretinoico y quimioterapia. Terminamos leucemias agudas, vamos con linfoma de Hodgkin. La célula neoplásica característica es la célula de Sternberg-Reed, que era la del búho. Vamos a copiarla. Vamos a ver otra vez el pequeño búho para acordarnos. Pero primero es linfoma de Hodgkin. Acá está el búho, los ojitos del búho. Vamos a ver si se ve mejor. Aquí está el buito mirándonos fijamente. El linfoma Hodgkin es más frecuente en el sexo masculino, excepto una de sus variantes. ¿Cuál? La variante esclerosis nodular. Y hay que acordarnos también que es más frecuente el linfoma no Hodgkin que el sí Hodgkin. ¿En qué edades es más frecuente el linfoma Hodgkin? Entre la segunda y tercera décadas de la vida y hacia los 60 años. Entonces, entre 20 y 30, y de ahí se salta a los 60. Es una presentación bimodal. Los marcadores característicos de la célula de Sternberg son CD15 y CD30 o Ki1. CD15, CD30 o Ki1. Ordena las diferentes variantes de la enfermedad de Hodgkin según su frecuencia. Primero
en frecuencia está la esclerosis nodular, que era la variante más frecuente, que era más frecuente en mujeres, el sexo femenino. Luego sigue celularidad mixta, predominio linfocítico, y depresión linfocítica. Ordena de mejor a peor pronóstico las diferentes variantes de enfermedad de Hodgkin. La de mejor pronóstico es predominio linfocítico. La siguiente es esclerosis nodular, que era la más común. La tercera es celularidad mixta. Y por último, depresión linfocítica. ¿Cuáles son las variantes que se suelen presentar en personas de avanzada edad y diseminadas en el momento del diagnóstico? Las de celularidad mixta y depresión linfocitaria. La forma habitual de diseminación de la enfermedad de Hodgkin es vía linfática, siguiendo un orden hacia zonas vecinas, lo que lo diferencia del resto de linfomas. Clínica característica de la enfermedad de Hodgkin es de adenopatías no dolorosas, generalmente supradiafragmáticas, y a veces esplenomegalia y síntomas B. Vamos a repasar los síntomas B, a ver si nos acordamos. Era sudoración, pérdida de peso y fiebre. Fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. La localización más típica de las adenopatías en el linfoma Hodgkin es cervicales y mediastínicas. Aquí denominamos síntomas B. Muy bien. Fiebre tumoral, sudoración nocturna y pérdida de peso inexplicada superior al 10% de peso previo en los últimos 6 meses. Me gusta, está más especificado con un porcentaje y todo. ¿Qué tipo de inmunodeficiencia presentan los pacientes con enfermedad de Hodgkin? Esta es inmunodeficiencia celular, siendo características las infecciones por herpes zóster, hongos, neumocistis y toxoplasma. Anteriormente en leucemia aguda vimos que era de tipo... en mieloma múltiple de tipo humoral. Y acá es celular la inmunodeficiencia. Varón de 35 años con adenopatías cervicales, mediastínicas e inguinales, además de esplenomegalia. ¿Qué estadio de la enfermedad de Hodgkin presenta? Estadio 3S. Hemograma característico de la enfermedad de Hodgkin: anemia, trastornos crónicos, leucocitosis con neutrofilia o eosinofilia, y en fases avanzadas linfopenia, y tiene una velocidad de sedimentación globular elevada. ¿Cuál es el protocolo quimioterápico de elección en pacientes con linfoma Hodgkin? El protocolo ABVD. Protocolo ABVD. Eran medicamentos
adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. No es muy intuitivo el ABBD porque adriamicina es doxorubicina y dacarbazina es esto. Pero bueno, sigamos. Mujer de 40 años con masa mediastínica de 12 centímetros de diámetro. 12 centímetros de diámetro, diagnosticada con linfoma Hodgkin tipo esclerosis nodular, el más frecuente en mujeres. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Radioterapia en la zona de la masa y quimioterapia. Y vamos con la última pregunta del linfoma de Hodgkin. Varón de 50 años diagnosticado de linfoma Hodgkin que recibió tratamiento hace 5 años con quimioterapia tipo ABBD, que podemos repasar es adriamicina, bleomicina, era vincristina, la B, y no me acuerdo del otro. Con ABBD y que desde hace un mes presenta recaída del linfoma. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Tratamiento de rescate con quimioterapia tipo ESHAP, seguido de trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. Vamos a ver qué es el ESHAP. El ESHAP es etopósido, metilprednisolona, dosis alta de citarabina, cisplatino y debe ser otro más. Pero no lo voy a poder memorizar así como ESHAP. Seguimos con linfomas no Hodgkin. Los subtipos histológicos más frecuentes son el difuso de células B grandes y el folicular en segundo lugar. Difuso de células B grandes. Y este es linfoma no Hodgkin. Relaciona cada alteración citogenética con el linfoma que corresponda. Y tenemos para relacionar. Y así queda ordenados. Relaciona cada alteración citogenética con el linfoma que corresponda. Esto lo voy a hacer tarjeta hueco porque es más fácil. Se me complicó hacerlo en hueco porque no tengo el botoncito en Anki Web. Pero bueno, lo dejé así. Afecta al oncogen CMYC, la translocación 8-14 y es el linfoma de Burkitt. Translocación 11-14 altera oncogen BCL1, el linfoma de células de un manto. T14-18, oncogen BCL2, linfoma folicular. El linfoma de células pequeñas más frecuente es el linfoma folicular. Los linfomas de células pequeñas en general son de bajo grado. Clínica característica de los linfomas no Hodgkin. Tienen adenopatías, más frecuentemente mesentéricas que en la enfermedad de Hodgkin. Enfermedad, infiltración. Vamos de nuevo. Adenopatías más frecuentemente mesentéricas que en la enfermedad de Hodgkin. Enfermedad extralinfática, infiltración hepática sin afección esplénica, infiltración de médula ósea y expresión leucémica, células malignas en sangre periférica. Cuando un paciente presenta un linfoma diseminado, en el momento del diagnóstico es más frecuente que sea un linfoma de baja agresividad. Los linfomas que presentan expresión leucémica más frecuentemente en el momento del diagnóstico son los linfomas indolentes o de bajo grado de agresividad. Enfermo de 55 años,
desde hace 2 semanas presenta adenopatías axilares, inguinales y mesentéricas que crecen rápidamente y hepatomegalia. ¿Qué es lo más probable? Un linfoma de alta agresividad. A ver, ¿cómo es? Adenopatías axilares, inguinales y mesentéricas que crecen rápidamente y hepatomegalia. Vamos entonces con cuáles son los linfomas más sensibles a la quimioterapia y en los que se consiguen remisiones completas con mayor frecuencia. Linfomas de alta agresividad. Varón de 55 años con adenopatías retroperitoneales e inguinales, diagnosticado con linfoma folicular sin ningún otro síntoma. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Observación sin tratamiento o quimioterapia. ¿Qué anticuerpo monoclonal anti-CD20 se usa en el tratamiento de los linfomas no Hodgkin? El rituximab. Ante un linfoma gástrico tipo MALT en estado inicial, ¿cuál es el tratamiento más adecuado? Recordamos el significado de MALT, no es Malta. MALT es porque viene del inglés mucosal, mucosa associated lymphoid tissue, tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, ¿qué era? Un linfoma gástrico tipo MALT en estado inicial. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? Terapia erradicadora del Helicobacter pylori. ¿Cuál es la forma más agresiva del linfoma? El linfoma de Burkitt. ¿Qué tipo de linfoma es el linfoma de Burkitt? Un linfoma linfoblástico B. Linfoma linfoblástico B. Es fácil, ¿no? Burkitt B. Esperemos recordarlo. Tiene una histología característica en forma de cielo estrellado. Ok, bien. Linfoma de Burkitt. Debido a su gran duplicación celular, y esta T era del subtítulo que sigue. Ok, entonces la pregunta es el linfoma de Burkitt, doble T, ¿verdad? Burkitt, doble T. Tiene una característica histológica, una histología característica en forma de cielo estrellado debido a su gran duplicación celular. Seguimos con mieloma múltiple y ya estamos casi por terminar de alimentar Anki. ¿Qué pasa? Primera pregunta, ante un varón con dolor óseo, anemia normocítica, normocrómica, volumen, velocidad de sedimentación globular aumentada y paraproteína en sangre y orina. Pensar en primer lugar en mieloma múltiple. La paraproteína era la que se teñía con el rojo de Congo. Paraproteína rojo Congo y que nos daba una imagen en azul de manzana, ¿cierto? ¿O no es? Sí, debe ser esto. Ah, no, eran en las amiloidosis, lo del rojo Congo y el azul de manzana, el verde de manzana. Entonces la paraproteína, ¿cómo la recordamos? Vamos a ver. Paraproteína. Y si es una proteína de mieloma, es un anticuerpo anormal o un fragmento del mismo con una cadena ligera de inmunoglobulina que se produce en exceso por una proliferación monoclonal.
anormal de células plasmáticas, típicamente en mieloma múltiple. Tipo de paraproteína más frecuente en el mieloma múltiple y en la enfermedad de Waldenström, IgG, IgM respectivamente. Entonces en mieloma múltiple IgG y en la esta es Waldenström, era macroglobulinemia de Waldenström. No sé si era Strom o Storm. Creo que lo he visto de formas distintas. Bueno, estaba más o menos fácil porque este empieza con W y su inmunoglobulina con M, entonces solo las volteamos. Aunque estas son dos M's. Bueno, no confundir. Vamos con la siguiente. Pruebas de imagen fundamental para el estudio de lesiones óseas en mieloma múltiple. La radiografía y la gammagrafía no sirve. Yo sigo con el subtítulo de linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple. Parámetro que refleja la masa tumoral en el mieloma múltiple es la beta 2 microglobulina. Beta 2 microglobulina. Primera y segunda causa de muerte en pacientes con mieloma múltiple. La primera es infecciosa por inmunodeficiencia humoral y la segunda es insuficiencia renal. Debe ser por la paraproteína que obstruye los riñones, no los deja trabajar a gusto. Entonces, primero infecciosas y segundo insuficiencia renal. Un paciente diagnosticado de mieloma múltiple que se encuentra asintomático debe tratarse con... No se debe tratar en este estadio. Si está asintomático no se trata mieloma múltiple, ya que no aumenta la supervivencia. ¿Qué dos síntomas no aparecen de forma característica en el mieloma múltiple y sí en la enfermedad de Waldenström? Adenopatías y organomegalias. No en mieloma múltiple y sí en Waldenström. Adenopatías y organomegalias. Paciente anciano, no competente, con componente monoclonal en sangre, escaso, asintomático y con menos de 10% de células plasmáticas en médula ósea. Seguramente presenta una gamapatía monoclonal de significado incierto. Una MGUS en inglés. MGUS. El tratamiento de la MGUS, de la GMSI, de la gamapatía monoclonal de significado incierto, es ninguno. No requiere tratamiento. Y terminamos mieloma múltiple. Hemostasia, generalidades. Qué curioso que han puesto. Esto ya lo puse en Anki alguna vez. Pruebas de laboratorio de la hemostasia primaria. Esto sí me puede servir. Creo que no lo había puesto. Porque venía primero en el libro. En el First Aid. Pruebas de estudio de la hemostasia primaria, tiempo de hemorragia,
de la vía extrínseca. Sabes que voy a poner esos subtítulos aquí ay no, qué feo. Bueno, luego los copio. De la vía intrínseca de la actividad del fibrinógeno. Y ahora puedo copiar todo junto. Y acá sí, también estaría bueno hacer tarjeta hueco, pero no podemos ahora. Sí podemos, pero esos paréntesis como corchetes no sé cómo ponerlos en mi teclado en español, así que algún otro día lo googlearé para poder hacer tarjetas hueco desde Anki Web. Muy bien, repasamos pruebas de la hemostasia primaria, tiempo de hemorragia, de la vía extrínseca y anticoagulación oral, tiempo de protrombina, de la vía intrínseca y tratamiento con heparina no fraccionada, el tiempo parcial de tromboplastina, TTPA, si es eso. TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado, o tiempo de cefalina, y para la actividad del fibrinógeno, tiempo de trombina. Sería hemostasia. Alteraciones plaquetarias. Causa más frecuente de prolongación del tiempo de hemorragia es una trombopenia con menos de 100.000 plaquetas. La esplenomegalia es un dato a favor o en contra de la púrpura trombocitopénica idiopática. Es en contra la esplenomegalia. Porque es medida por anticuerpos, quiero pensar. Justo ayer el... ¿cómo se llama este youtuber? Osler. ¿La qué? ¿Chuleta? ¿De Osler? O... sí, la chuleta de Osler. Subió este video que es trombocitopenia inmune, ex púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, no sé, la verdad no lo pude ver completo, pero es para pensarse, ¿no? Si ya no se le dice púrpura trombocitopénica idiopática, o si se le dice, o es trombopenia inmune, autoinmune, o no me acuerdo cómo le puso. A ver cómo era. Trombocitopenia inmune. Bueno, el tratamiento de la púrpura trombocitopénica de la PTI. Primera línea, esteroides y o inmunoglobulinas. Segunda línea, esplenectomía. Se suele retrasar a los 6 a 12 meses del diagnóstico. Y los análogos del receptor de trombopoyetina, Romiplastim y el Trombopag, sino respuesta inmunosupresores. Fármaco que consigue aumentar más rápidamente las plaquetas, la gamma globulina intravenosa. Los 5 síntomas principales de la púrpura trombótica son trombopenia, sangrado, anemia hemolítica microangiopática con esquistocitos, fiebre, alteraciones neurológicas y disfunción renal.
fiebre, alteraciones neurológicas. Forma de púrpura trombocitopénica trombótica sin alteración neurológica, con predominio de la afectación renal que puede aparecer en niños y puede desencadenarse tras la infección por E. coli O157.7 y es el síndrome hemolítico urémico, el SHU. Tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica: plasmaféresis con recambio plasmático. ¿Cuál es la diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente? La enfermedad de von Willebrand. Diátesis hemorrágica hereditaria más frecuente. Y última página: alteraciones de la coagulación sanguínea, herencia y factores deficitarios en la hemofilia A y B, herencia ligada a X y deficiencia de factor los dos tienen herencia ligada a X, pero la deficiencia es del factor 8 y 9 respectivamente. Muy bien, van en orden A, B, 8 y 9. Eso puede ayudarnos para recordarlos. Alteraciones de laboratorio en la hemofilia A: el tiempo parcial de tromboplastina activado alargado y el tiempo de protrombina normal. ¿Qué? Trombofilia con mayor riesgo relativo de trombosis, factor 5 de Leiden. Es una resistencia a la proteína C activada y deficiencia de antitrombina 3. Muy bien. Trombofilia con mayor riesgo de trombosis. ¿Por qué tantos puntos, ¿Por qué tantos? Trombofilia. Alteraciones de laboratorio en el síndrome de coagulación intravascular diseminada. Hay anemia microangiopática con esquistocitos en sangre, trombopenia, alargamiento de todos los tiempos de coagulación, descenso del fibrinógeno y de factores de coagulación y aumento de los productos de degradación de la fibrina y el dímero D. Vamos ahora con terapia anticoagulante. Vías de administración y control de las heparinas no fraccionadas y de bajo peso molecular. Tiempo parcial de tromboplastina activada entre 1.5 y 2.5 respecto al control. Es el INRS. Si comparas el tiempo de tromboplastina, no INRS con protrombina, ¿verdad? Vamos a ver. INR. Así es con los de protrombina, no el tiempo parcial de tromboplastina. Interesting. TTPA entre 1.5 y 2.5 para las primeras y ninguno habitualmente para las segundas. Ningún control para las de bajo peso molecular, solo para las no fraccionadas. Se monitorizan los niveles del factor 10 del complemento activado solo en casos de insuficiencia renal, obesidad y caquexia. ¿Cuál es el antídoto de las heparinas no fraccionadas? Sulfato de protamina.
Antídoto de los anticoagulantes orales, vitamina K y plasma. Mecanismo de acción de los anticoagulantes orales, de la heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular y del ácido acetil salicílico. Y los mecanismos son anticoagulantes orales inhiben el efecto de la vitamina K, la heparina no fraccionada a través de la antitrombina 3, heparinas de bajo peso molecular, efecto antifactor 10 activado, y el ácido acetil salicílico es inhibición irreversible de la ciclooxigenasa. Por ahí en una pregunta decía ¿cuál ciclooxigenasa? Y al parecer son las dos COX, COX1, COX2. Ya para casi terminar, trasplante de médula ósea y de células progenitoras hematopoyéticas. Vamos a cambiar el subtítulo. Y la pregunta es, principales indicaciones de trasplante autólogo, linfomas y mieloma. Trasplante de médula ósea. Principales indicaciones de trasplante alogénico, aplasia y enfermedades genéticas hereditarias y leucemias. ¿Cuál es el principal sistema en el que deben ser compatibles donante y receptor? En este tipo de trasplantes, es decir, en el alogénico, porque el autólogo, bueno, es de una persona ella misma, así que es compatible. Y es el HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad. En trasplantes halogénicos no es necesaria la compatibilidad ABO. Manifestaciones de la enfermedad de injerto contra huésped aguda es alteración de la función hepática, alteraciones digestivas, náuseas, vómito, diarrea, alteraciones cutáneas como exantema. Esto también lo vimos en el cuadrito del manual. En un paciente con leucemia que no ha desarrollado la enfermedad injerto contra huésped, es más o menos frecuente la recurrencia de su enfermedad. Es más frecuente. No hay efecto injerto contra leucemia, que era una especie de efecto similar pero protector. Es decir, que el injerto rechazaba a las células pero a las leucémicas. Y eso está bueno. Fuentes de tejido hematopoyético: médula ósea, cordón umbilical y sangre periférica. Y vamos a terminar con transfusión sanguínea. Principal parámetro por el cual se puede realizar una transfusión sanguínea, la clínica. Penúltima, efecto que produce la incompatibilidad ABO. Y vamos. No quiere terminar. Y es una reacción hemolítica aguda con fiebre, escalofríos, hemólisis intravascular diseminada. No, coagulación intravascular diseminada. Hipotensión. Corregimos estos dos y vamos por la última pregunta.
Hay que recordar que todo esto hay que repasarlo más tarde, porque se nos están juntando las tarjetas de Yankee. La última pregunta, complicación post-transfusional más frecuente. Fiebre. Perfecto. Queda llenita nuestras tarjetas de Yankee. Y esto nos aseguramos de que quede en la memoria siempre y cuando hagamos repasos suficientes.